Hola, mi nombre es César y en este video vamos a ver parte de las actividades que se llevan a cabo en el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Oaxaca, gracias a una estancia que tuvimos mis compañeros y yo de 5 días. Para esto hay que entender que la mayoría de estados en México cuentan con un Comité Estatal de Sanidad Vegetal. Estos son organismos auxiliares coordinados por la Senacica y principalmente colaboran con los productores agrícolas con el fin de ejecutar campañas que prevengan, controlen o erradiquen plagas y enfermedades en cultivos de interés económico. Entonces, básicamente, dentro de las actividades está el control, la prevención, el monitoreo de plagas o enfermedades que puedan poner en riesgo la integridad de los cultivos. Esto a su vez representa un gran reto porque estamos hablando de gestionar o coordinar todas las acciones que lleva a cabo un comité de sanidad vegetal, y más cuando estamos hablando de estados cuya extensión territorial es muy grande. Por eso existe la necesidad de crear como otros organismos y colaboren conjuntamente con el comité de sanidad vegetal. En este caso, por ejemplo, Oaxaca cuenta con 15 juntas locales. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la localidad de Tututepec, específicamente en la zona de Santa Rosa de Lima. En general, el comité cuenta con programas de vigilancia que son ejecutados por ingenieros y técnicos en campo. Estas incluyen lo que son rutas de trampeo o rutas diarias en donde se revisan de forma periódica, más o menos alrededor de cada 15 días. Todo esto con el objetivo de determinar el estatus fitosanitario de alguna zona. Estas acciones se pueden realizar en zonas comerciales, que son huertas más o menos grandes en donde hay un productor. Por otro lado están los puntos de vigilancia, que a pesar de que incluyen mínimo 5 plantas, también son importantes porque pudieran ser un foco de infección en caso de que se presentase alguna plaga o enfermedad. Por ello es importante el uso de trampas, así como de estrategias que en conjunto nos ayuden a identificar, monitorear o controlar distintas plagas o enfermedades, como ya lo había comentado. Cuando se tiene la sospecha de la presencia de algún patógeno, se llevan las muestras correspondientes al Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria en el municipio de Tecámac, en el Estado de México. Después de haber hecho una identificación, se decide o no llevar a cabo acciones para erradicar o controlar la plaga. Sobre todo es importante delimitar la zona porque digamos que va a entrar como en una etapa de cuarentena en donde se tiene que verificar todos los movimientos que se hagan, es decir, los movimientos de fruta o material se tienen que monitorear y tienen que checar para evitar propagar hacia las demás zonas la plaga o la enfermedad. Es como cuando se aísla a alguien y está bajo revisión las 24 horas del día. Entonces, dentro del control etológico, que es el uso de trampas y la modificación del comportamiento del insecto, nosotros vamos a poder hacer uso de diferentes herramientas para atraer a los insectos, como pueden ser las feromonas, atrayentes alimenticios, atrayentes de colores, y todo esto con el fin de poder monitorear e identificar la presencia de alguna plaga. Así que vamos a comenzar con la campaña de moscas de la fruta. Lamentablemente, por la temporada no hay mucha presencia de este insecto. Sin embargo, dentro de las acciones que se llevan a cabo, es el control legal, control químico, control biológico, así como también muestreo y trampeo. En el control legal, básicamente estas son las garitas fitosanitarias, que son las encargadas de checar que no se introduzca material que esté contaminado o presente alguna plaga. Desafortunadamente no pudimos visitar alguna de estas garitas. Sin embargo, pudimos observar que también el monitoreo y control se puede hacer con diferentes tipos de trampas. En este caso, la trampa que vemos en la imagen se llama Multilure. Aquí podemos ocupar diferentes tipos de productos. Por ejemplo, Ceratrap, que es un producto español, es un atrayente alimenticio. O por otro lado, las torulas, que son unas levaduras y se diluyen en 235 mililitros de agua. Cada torula ronda entre los 5 gramos. Aunque también se puede hacer uso de cebos selectivos, que básicamente son la combinación de un insecticida con un atrayente alimenticio, por ejemplo, 20% de malatión con 80% de proteína. Sin embargo,
Al menos en el comité siempre se procura que no se rebasen 250 mililitros de solución. Ahora, para colocarlas se puede colocar en dirección al sol a 2/3 de la altura del árbol, y al hacerlo el técnico o el ingeniero en campo debe colocar un listón, preferentemente de color rojo, el cual va a llevar algunos datos como quién colocó la trampa, el número de trampa, la fecha, etc. Se recomiendan 20 trampas por hectárea, aunque si hay mucha presencia de moscas de la fruta, este número puede aumentar. Posteriormente tuvimos la oportunidad de estar en un cultivo de maíz trabajando con lo que es los granos básicos, en donde principalmente lo que se busca es controlar el gusano elotero y el cogollero. Dentro de las actividades, por ejemplo, el control cultural, está el barbecho y subsoleo, que es para descompactar y airear el suelo. Los ingenieros nos comentaban que en épocas de lluvias se rompe la dormancia de muchos insectos, por lo que es importante mantener un equilibrio. Y es aquí donde entra mi parte favorita, que es el control biológico. Tuvimos la oportunidad de liberar crisopas, y estas básicamente se comen las larvas o los huevecillos. Control de trips, araña roja, pulgones, mosquita blanca, diaforina citri, entre otros. Como decía el Inge Miguel hace rato, esta es generalista, esa no va a tener específicamente nada más una plaga. Aquí vienen huevecillos, agárrenlo por ahí para que lo vayan viendo. Cada dosis trae aproximadamente 2000 huevecillos. Que pues no tiene mucho tiempo que los puso el adulto, ¿no? Cuando se van tornando de color grisecito, los grisecitos que se van viendo que van cambiando de color. La liberación de las crisopas es en salvado de trigo. Después el contenido se coloca en una botella donde se hace un agujero y se va esparciendo por todo el cultivo. Después se colocaron trampas, como observan en la imagen, que van a llevar feromonas específicas para gusano elotero y cogollero, que quiere decir que no van a atrapar a otro insecto más que al gusano elotero y cogollero. La colocación es una trampa por predio, esto para hacer un monitoreo. Sin embargo, cuando las poblaciones de la plaga son muy altas, se llegan a colocar hasta 4 trampas por hectárea, más o menos a una distancia de 25 metros. Se tiene que hacer una revisión del cultivo cada semana, haciendo un muestreo de 5 de oros. Todo esto para saber la población y en base a eso tomar ciertas decisiones. Porque por ejemplo tenemos el control químico, que ahí se usa diferentes productos como el Spinoteram con Palbus. Que aquí lo curioso es que la aplicación se hace cuando la planta es pequeña, porque por lo general los huevecillos se encuentran alojados en esta. Haciendo una revisión en el cultivo de maíz, casualmente nos pudimos encontrar esos huevos de gusano cogollero que se observan en la imagen. Y aquí los ingenieros nos recomendaban hacer la aplicación precisamente en esa etapa y en ese momento, porque era la más efectiva para su control. Otro producto que también se me estaba pasando es este que vemos, se llama Bacillus thuringiensis, es una bacteria y es, digamos, un control biológico. Continuamos con lo que son los cítricos, y en este caso la campaña contra el HLB, que sabemos es transmitida por el vector de Diaforina citri, por lo que va a ser importante la colocación de trampas para su monitoreo. Estas se colocan en los bordes de la parcela, de preferencia que esté cerca de la calle, porque ahí es donde se puede iniciar una propagación, y se revisan cada 15 días colocándose a una altura media del árbol. Y como observan en la imagen, las trampas están cuadriculadas para poder hacer un conteo de los insectos e identificar a Diaforina citri. Dentro del control cultural, las podas son muy importantes, todo esto de acuerdo a la edad del árbol. Puede haber un control químico, sin embargo, por lo que pudimos observar, al menos en el sesbo, sí se cuida mucho esa parte, sobre todo cuando se abusa de los productos, porque pueden generar un desequilibrio en el ecosistema y estaríamos eliminando también a insectos benéficos. Otra de las actividades a realizar fue liberar a Tamaritza radiata, que es el depredador natural de Diaforina citri. Esto los hicimos en huerto de traspatio, pues como se comentó al principio del video, estos lugares también pudieran ser un foco de infección. La liberación se hace con estos frascos que podemos ver, y esa tirita que se observa es, digamos, el alimento de Tamaritza radiata, para que durante el traslado pues tenga de qué alimentarse. Otra de las labores importantes del sesbo es para el control de la mosca prieta de los cítricos. Puede haber un control con trampas de colores, preferentemente amarillas. Estas van a llevar aceites para que se pueda pegar el insecto. Se colocan de este a oeste y solamente se dejan alrededor de 2 a 3 días, porque posteriormente la trampa empieza a atrapar insectos no deseados.
También observamos al hongo Askersonia, que de forma natural digamos que puede envolver a los huevos de mosca prieta y así poder controlar e incluso eliminar la presencia de esta plaga. Se pueden liberar las distintas especies de crisopas para el control de mosca prieta. Sin embargo, también encontramos a esta avispa capaz de plantar sus huevos en los de la mosca prieta. Después, sus hijos nacerán y se alimentarán para evitar que los adultos de mosca prieta nazcan. Hay diferentes especies de esta avispa, inclusive de forma natural los podremos encontrar en algunos sitios. Para finalizar con los cítricos, tuvimos la fortuna de estar en un huerto con cierto nivel de daño, en donde logramos ver que ya había crisopas creciendo, diaforina, hongo Askersonia, etc. Dentro de nuestros últimos días en el comité estatal estuvimos en una empacadora en proceso de verificación. En esa misma zona había también cultivos de papaya y vimos parte de los manejos y cuidados que se le da a este cultivo. Observamos diferentes variedades, así como también mucha plántula, pues la zona de extensión del cultivo es muy grande, al menos en esa zona. Antes de finalizar el día, también pudimos estar en un cultivo de sandía, donde había plántula próxima a trasplantar. Con el ingeniero platicamos algunos de los cuidados, el tipo de riego y la cantidad de agua que requiere el cultivo. Nuestro último día de estancia nos tuvimos que trasladar cerca de la zona de Santa Ana para visitar cultivos de café de la variedad Blue Mountain. Ahí con el ingeniero Eduardo estuvimos con un productor con quien realizamos el llenado del formato para el monitoreo de roya del café y broca del cafeto. Broca del cafeto afecta principalmente al cerezo y pudimos observar varios cerezos afectados. Por fortuna, algunos cerezos ya tenían Beauveria bassiana, que es un hongo que por medio de sus esporas es capaz de infectar a un insecto, adherirse y eliminarlo por completo. Pudimos identificarlo gracias a esas manchas como blanquecinas que se observan en el ombligo del cerezo. De esta forma finalizamos nuestra estancia en el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Oaxaca. Sin duda queda mucho por aprender. Agradecemos principalmente a los ingenieros, a los técnicos, a los agrónomos quienes estuvieron dispuestos en todo momento a compartir el conocimiento. Hay muchas cosas que en una semana no son posibles de ver, sin embargo, fueron suficientes para incentivar la curiosidad de seguir en esta área de la agronomía, que es la fitosanidad e inocuidad. Agradezco también la oportunidad de ir a Oaxaca, pues aunque no lo recorrimos todo porque es un estado grandísimo, sí vimos algunos de sus paisajes más bonitos. Así que espero nos veamos en el próximo video. Muchas gracias.